Jesús y Zaqueo. Vamos a ver un relato muy sencillo del Evangelio, pero es que a mí me encanta el Evangelio. ¿A cuánto les gusta el Evangelio? Es que el Evangelio, dice la palabra, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el Evangelio no es, evangelismo. ¿Qué van a dar? ¿Qué han dado? Han dado evangelismo. Pues a mí que me dé evangelismo hasta que me vaya al cielo con el Señor, porque evangelismo viene de evangelio. Y a mí lo que me salva y me liberta y me da poder y me da autoridad para vivir en santidad es el Evangelio. Y vamos al Evangelio porque en su aparente sencillez tiene un poder y una profundidad tremenda. Y vamos a ver el relato de Jesús y Zaqueo en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Vamos a leerlo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Bien, vamos a desglosar versículos por versículo este relato en esta mañana, de forma sencilla, pero sobre todo esperamos que de forma ungida, que el Señor pueda llegar aquí dentro, ¿verdad?, a nuestros corazones. Bien, en primer lugar podemos ver, punto número 1, es que Jesús pasa y transforma. ¿Recordáis la canción antigua que cantábamos? Por donde pasa, todo lo transforma. Ahora tenemos la generación o el tiempo de, no sé si decir de los Gilson o de la música, no contemporánea. Hubo otro tiempo que vivimos que era, la alabanza era el flamenqueo en la iglesia. Hubo hasta un coro rociero, que no era rociero, de hermanos y hermanas muy flamencas, ¿no? Y me acuerdo que se cantaba con ese tono flamenco, ¿verdad? Por donde pasa, todo lo transforma, vida y alegría, ¿no? Cuando Jesús pasa, todo lo transforma. Y vemos en la palabra de Dios que cuando Él pasa por algún lugar, por alguna ciudad, por alguna vida, algo ocurre. Y déjame decirte que cuando Jesús pasa por Jericó, te tengo que dar un dato muy interesante, muy importante, y es que Jericó se fundó, esa ciudad, bajo maldición. Podríamos decir que Jericó estaba maldita, era una ciudad maldita, pero gloria al Señor, por donde pasa Jesús y pasa el Evangelio, es quitada la maldición. Y mira lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sabes por qué era maldito el que era colgado en un madero? No era tanto porque lo crucificaban o lo colgaban de un árbol, sino porque después de apedrearlo, de ajusticiarlo, de sentenciarlo como un criminal, como un malhechor, como alguien que incumplía y rompía la ley de Dios, se le ajusticiaba, se le sentenciaba, lo mataban, lo lapidaban y lo colgaban. Eso era maldición según la ley. Jesucristo se ha hecho maldición según la ley para que tú y yo heredásemos la bendición de Abraham.
Y la bendición de Abraham es por la simiente de Abraham. No son muchas simientes, es una simiente, se llama Jesucristo. Y en Jesucristo ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. En Jesucristo ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino un nuevo nacer en Cristo. Jesús pasa y transforma. Empezamos por ahí. Segundo lugar, podemos ver en esta mañana el llamado divino. ¿A cuántos de aquí Jesús le ha llamado? ¿Te ha llamado Jesús? ¿Le has respondido ya? ¿Te has convertido ya? Cuando hablamos a amigos nuestros tengamos cuidado, porque si yo le digo a alguien de ahí fuera, yo es que me he convertido, pues podría decir, ¿en qué? Pues sí, me he convertido, el Señor me ha convertido. Como dijo, ¿cómo se llamaba el que compuso Maravillosa Gracia? John Newton, que era un esclavista, ¿no? Tremendo. Hizo cosas horribles. Y en su conversión él dice, yo era una fiera salvaje, como un lobo salvaje que el Señor cogió, amaestró, lo hizo dócil y lo puso en un zoo para que todo el mundo pueda ir a verlo. En eso se ha convertido. Y así somos nosotros. Como he dicho en algunas ocasiones, me encantaría poner un día en la puerta de la iglesia, ahí fuera del local, la iglesia de los ex adúlteros, de los ex mentirosos, de los ex blasfemos, de los ex borrachos, etcétera, etcétera. Y poner, por supuesto, por la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, aquí encontramos un llamado divino, una maravillosa conversión. Vemos a Jesús y a Zaqueo. ¿Jesús qué significa? Jesús significa Salvador. Porque cuando el ángel da el anuncio a María, dice, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos de aquí dan gloria a Dios porque Jesús le ha salvado de sus pecados? Y qué interesante, ¿sabes lo que significa Zaqueo? Zaqueo significa puro, puro. Pero Cristo ha venido a salvar a los pecadores. Cristo ha venido a sanar a los enfermos, no a los sanos. Y yo me pregunto, ¿cómo va a llamar el Señor a alguien que es puro? Pero ¿sabes una cosa? Zaqueo, dice aquí el Evangelio, era un jefe de recaudadores. Era rico, de mala fama, repudiado por los de su propia nación por traidor. Y ¿sabes una cosa? Es que se puede tener en nombre de que se es justo. Hay personas que se llaman justos. Yo creo que hay que cambiarse el nombre a justificado. Pero hay personas que tienen nombre de justo, fama de bueno, vestidos de santo. Pero Dios dice en su palabra, Isaías 64, versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Esto se lo lleva un psicólogo, ¿sabes? Y que te diga que tú vales mucho, que te fomente, te fortalezca la autoestima, ¿verdad? Y que te guardes de relaciones tóxicas. Si el más tóxico eres tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? Si es que me enveneno. Alguien dijo una vez, hay alguien que se muerde la lengua y se envenena. Pero la palabra de Dios lo dice, que hay veneno de áspide ahí en las lenguas. La naturaleza del ser humano sin Dios es caída, es suciedad. Toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que aquí el Señor descompone, desmonta en un momento que la identidad de Zaqueo no es puro. El puro es el Señor. Aleluya. Número 3, podemos ver que el que busca, halla. El que busca, halla, dice la palabra. Y dice aquí el Evangelio que Zaqueo procuraba ver a Jesús. ¿Cuántos de aquí procuran ver a Jesús? ¿Cuántos de aquí procuran conocer a Jesús?
En Zaqueo había una búsqueda. Pero ¿sabes una cosa? A veces la búsqueda puede ser por varias causas. Yo simplemente te menciono 3 de ellas. Puede ser por curiosidad. ¿Has oído de Jesús? Lo que hace Jesús, me gustaría conocerlo. Por curiosidad. Puede ser, segundo, por interés. Oye, lo mismo, me hace algo, o saco algo, o me pasa algo. Algunos van al culto a la iglesia a ver si le pasa algo. Yo no sé lo que te puede pasar. Ahora sí te puedo decir y asegurar lo que te puede pasar si vas a Jesucristo, eso sí. Y tercero, puede ser por necesidad, porque hay una necesidad. Lo bueno que vemos es que aunque Zaqueo tenía trabas, tenía incapacidades, incluso dice aquí el Evangelio que era bajito, ¿no? Y había mucha multitud, había mucha gente, mucho impedimento, ¿sabes? Él incluso arriesgó su vida, porque te digo, si lo reconocen entre la gente, quién era, y más entre una multitud, algún puñetazo, algún codazo, escucha bien, o algún navajazo se podía llevar y quedar muerto. No sería la primera vez que ocurría algo así. Pero él tenía que ver a Cristo. Y como tenía que verlo, decidió y se subió a un árbol, dice aquí un árbol sicómoro, para poder ver mejor. Yo no sé cuál puede ser tu árbol o mi árbol, lo que sí puedo ver en la vida es que muchas veces nuestros obstáculos son verdaderamente excusas, porque no hay ni hambre ni interés. Pero Zaqueo tenía y se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Aprovecha la oportunidad que Dios te da para poder ver a Jesús. Que te han invitado a una reunión de matrimonios cristianos, ve. Que te han invitado a escuchar la palabra, ve. Que tienes a tu alcance la oportunidad de la palabra, de meterte en internet, de escuchar buenas predicaciones, aprovecha el momento y la oportunidad que Dios te da. Número 4, aquí vemos algo que me llama poderosamente la atención y es la autoinvitación, lo he llamado así, la autoinvitación de Jesús. Yo no sé qué pasaría si al acabar el culto me llegara y le dijera a Heriberto, que hoy voy a almorzar a tu casa. Lo mismo le daba alegría, lo mismo se le descomponía la cara, o lo mismo te decía, pues mira, es que no me viene bien, o te dice, me encantaría. ¿Te lo hacen eso a ti alguna vez? Mira que voy a tu casa, esta noche voy a cenar a tu casa. No sé si pasa el rey de España y te dice, oye, que esta noche voy a tu casa a cenar. ¿Qué reacción tendríamos? Bueno, aquí el que se autoinvita es Jesús. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Y hay una imagen tremenda en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, no al inconverso, sino a la iglesia, en la que dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre y me deja entrar, que dice, yo cenaré con él y él conmigo. Y le está hablando a la iglesia. El Señor, a veces en la puerta del culto, está llamando a la puerta del corazón de la iglesia y está diciendo, déjame entrar, quiero entrar. ¿Vas a abrir? Quiero estar contigo. Bueno, aquí encontramos la autoinvitación de Jesús. Vamos a desglosarlo. Primero, Jesús llama por su nombre a Zaqueo. Mira hacia arriba, lo ve en el árbol y le llama por nombre. ¿Qué demuestra esto? Bueno, demuestra el interés de Dios de forma personal e íntima
y lo bien que nos conoce a cada uno. Jesús nos llama y nos conoce por nombre. ¿Tú lo crees? En segundo lugar, Jesús le dice a Zaqueo, date prisa. No hay tiempo. No hay tiempo que perder, no hay lugar para las dudas. Ahora es el momento. En tercer lugar, Jesús le dice a Zaqueo, desciende, baja del árbol. Y sabes, aquí puedo ver la forma que Cristo nos ha enseñado y hace que podamos tener comunión con Dios. ¿Cuántos quieren tener comunión con Dios? ¿Saben la forma que Jesús nos enseña para tener comunión con Dios? Descender. Jesús le dice a Zaqueo, desciende, baja. Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios, y eso de que subió, está hablando de Jesús, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que la comunión con el Señor, yo recuerdo hace años cuando estaba en el servicio militar, estaba enfermo y me metieron en un sitio para darme medicina y cuidarme. Y me acuerdo que el soldado, el cabo primero médico que había allí, pues traté de evangelizarle, de predicarle el evangelio, pero no llegaba. Él tenía un ego una seguridad bastante alta, y no se me olvida que yo le dije, mira, es que a Dios no se llega así. Si tú no bajas, es inútil que sigamos hablando. Para conocer a Dios hay que bajar. Hay que bajarse. Él siendo Dios se bajó. Y hablamos en esos términos con el Señor. De otra forma, nunca le vamos a conocer. También le dice, es necesario. Es necesario. Jesús habló en contadas ocasiones de lo que realmente es necesario. En Lucas 10, versículo 42, dice Jesús de María, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y le dijo también Jesús a Zaqueo, que pose yo en tu casa. ¿Qué es necesario? Que pose yo en tu casa. Para mí posar significa mucho más que una visita de cortesía o un encuentro ocasional. El Señor quiere venir y posar. Aleluya. Y posar. ¿Cuántos quieren que Jesús pueda posar? Que su Espíritu pueda posar en nuestras vidas. Amén. Bien, seguimos en este relato. ¿Te está hablando el Señor algo? ¿Sí? La respuesta de Zaqueo. ¿Cuál fue la respuesta de Zaqueo? En primer lugar, vemos que Zaqueo descendió, dice el Evangelio, a prisa. ¿Te imaginas los apóstoles? Cuidado, Zaqueo, a ver si te caes. No. A prisa. Y el Señor me mostraba que como el Señor le dijo, desciende, date prisa en descender, Zaqueo descendió a prisa. Y el Señor me hablaba que es mejor humillarse pronto y aprender desde los comienzos de la vida cristiana la actitud de bajar. ¿Sabes por qué? Porque si no, con los años, el orgullo será mucho más difícil de desarraigar. Porque además lo vamos a mezclar con una identidad falsa y una autoridad falsa, y lo vamos a adornar de versículos y todo. Así que a los niños judíos se les circuncidaba al 8º día. Tendríamos que preguntarnos espiritualmente, cuando el Señor nos dice, circuncidad vuestros corazones y no vuestros prepucios, ¿qué significa circuncidar el corazón? Tendríamos que preguntarnos personalmente, Señor, delante de ti me pregunto, ¿a qué edad comencé a circuncidar mi corazón? ¿A qué edad empecé a aprender a dejarme tratar? ¿A qué edad comencé? ¿Fue una edad tierna? ¿Ya no hay solución? Hay solución en el Señor.
Pero cuanto más lo dejamos y se endurece, es más difícil. Entonces hay que darse prisa. Si el Señor me llama rápido, quiero aprender desde el comienzo, desde el principio, la actitud de bajar. Aleluya. Y la respuesta de Zaqueo fue también que le recibió con gozo. Recibió con gozo. Cuando Jesús iba a nacer, cuando iban José y María buscando un lugar para que pudiera nacer Jesús, no hubo lugar en el mesón. ¿Recuerda el famoso mesonero? No había lugar para Jesús. Pero en la casa de Zaqueo sí hubo lugar. Es más, le recibió seguro que con gozo, pero también creo que sorprendido. Seguramente pensando, ¿qué me está pasando a mí hoy? Que Jesús quiere venir a mi casa, que quiere estar conmigo, que quiere posar en mi hogar. Pero si yo no soy digno, si yo no soy puro, Jesús es puro, ¿cómo era? Zaqueo. Zaqueo que significa puro. Y él por dentro quizás pensaría, soy un puro sinvergüenza. Y que Jesús quiera entrar en mi hogar. Yo creo que estaba sorprendido de un honor que no merecía. Y así nos tenemos que sentir nosotros, ¿verdad? No dijo el centurión, Señor, yo no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Y le recibió con gozo. Aleluya, qué respuesta, ¿verdad? Desciende a prisa y recibe con gozo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Algunos supuestos nacidos de nuevo ni se dan prisa en bajar, ni se les ve gozo, el gozo de la salvación. Aquí hay algo que no funciona. Hay que preguntarse si he nacido de nuevo. Cuando un niño nace, ¿qué hace el niño al poco tiempo? Llora como, ¿por qué llora? Porque tiene hambre. Y un nacido de nuevo tiene hambre. Y un nacido de nuevo come y crece para salvación. Ahí tienes distintivos claros para identificar si he nacido de nuevo o simplemente me estoy adaptando a la religión evangélica. Cuidado con eso. ¿Alguien dice amén? Mira, ahí están los niños confirmando. Dale de comer algo, un potito. No me molesta, ¿eh? ¿Cuántos están aquí? Bien, la respuesta de Zaqueo. ¿Qué ocurrió también? Estamos en el relato todavía. Número 6, hubo una oposición. Cuando nuestras vidas son abiertas al Señor y a su palabra, se desata el conflicto. Se desata el conflicto. El otro día escuché una enseñanza que Joaquín compartía en la célula, en la chana. Me gustó muy bien dicho. Nosotros no podemos engañar a la gente diciéndole, ven al Señor que va a arreglar todos tus problemas, que todo va a ser maravilloso. Y ponerle ahí una foto de un jardín, los pajarillos cantando. Cuidado, el camino es estrecho. Y hay que negarse, y hay que tomar la cruz. Aleluya. Y la palabra de Dios dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Jesús no nos engaña, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No engañemos a la gente, no le digamos, ven a la iglesia, ven, verás que tú eres precioso. A lo mejor es precioso, yo qué sé, es precioso. Vente que el Señor va a arreglar tu matrimonio, tú verás que todo va a ir bien, tú verás que... No es la forma que Jesús usaba. La primera predicación de Jesús fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay que proclamar a las personas que si no se arrepienten, hay un juicio terrible y una perdición eterna. ¿Alguien dice amén? Y se desata un conflicto, se desata cuando alguien está abriendo su vida al Señor y está respondiendo al Evangelio, pues se desata el conflicto, se desata una guerra. Y seguramente las envidias se activaron cuando todos vieron que Jesús iba a la casa de Zaqueo
Pues algunos dirían, pues no veas qué casa ha ido. Yo creo que yo, para la gloria del Señor, estoy mejor, ando mejor. Los fariseos se levantan. Ayer celebraron el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Y yo me preguntaba, digo, ¿te imaginas que seguro que dieron gracias, ¿no? Cada uno por algo. Y digo, yo conozco uno que fue a la iglesia, al templo, y dio gracias. Y dijo, gracias Señor que no soy como estos. ¿Tú te imaginas en el Día de Acción de Gracias decir eso? Pero es que hay muchas formas y actitudes de decir, no te acerques a mí porque soy más alto que tú. Y ahí se levantaron muchos religiosos, fariseos, que le hervía la sangre cuando vieron que Jesús iba con Zaqueo a su casa. Se activaron las envidias. ¿Y sabes qué hicieron? Empezaron a recordar toda la mala vida. Mira en casa de un hombre pecador que Zaqueo, pues no es nadie Zaqueo. Y cuando el Señor viene a nuestras vidas, nos quiere salvar, se desata una guerra encarnizada y el diablo viene contra nuestras vidas y personas y nos recuerdan todo lo que tú has hecho, todo lo malo que eres, todos tus pecados. Cuando venga el diablo a decirte y recordarte, tú has hecho esto, tus pecados, tú has caído, tú eres esto, eres un sinvergüenza, estás sucio, tú puedes decirle, es verdad, pero mucha más verdad es que Jesucristo me limpia con su sangre. Amén. Aleluya. Este hombre, este pequeño gran hombre, no le importó esa oposición, porque su necesidad de Dios era mayor que el miedo a los demás. Hay personas que tienen miedo al qué dirán, a los amigos. ¿No ves? Se enteran en el instituto que soy, me van a decir Fray Guillermo, o me van a decir Sorana. Gloria a Dios. A mí me lo decían. Y algunos de aquí se lo decían. Pero luego aparte venían a solas y me decían, me pasa esto. Y yo le decía, ven con Fray José Manuel, ven. Mi amigo Dani, no sé si está hoy por aquí, él me decía, al principio conociendo, me decía el pater. Aleluya, pues el pater lo bautizó y lo casó. Aleluya, gloria a Dios. Así que no tengan miedo, no tengan... de qué dirán, de la vergüenza. Ten miedo de lo que Dios opina de ti. Ten miedo de avergonzarte del Señor, porque entonces un día Él se va a avergonzar de ti. Pero si tú no te avergüenzas de Él, Él no se va a avergonzar de ti delante de su Padre y de sus santos ángeles. Número 7, ya vamos terminando. Vemos, este punto se llama frutos de conversión. La presencia y las palabras de Jesucristo produjeron sin duda una transformación en Zaqueo. Esa es la marca de estar nacido de nuevo. Esa es la señal. La presencia y las palabras de Jesús produjeron una transformación en Zaqueo. ¿Por qué? Porque vemos una manifestación de una verdadera conversión, vemos frutos dignos de arrepentimiento. Zaqueo practicaba la usura y el fraude, pero ¿sabes una cosa? Se dispuso a devolver incluso más de lo que exigía la ley. ¿Sabes? En la ley, estoy hablando de la ley en el Antiguo Testamento, cuando un pecado que Dios aborrecía mucho es que se hiciera usura y que los hermanos se aprovecharan de los hermanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues la ley exigía, si alguien hacía ese pecado, según la ley tenía que devolver ciertas cantidades. Bueno, pues Zaqueo devuelve mucho más de lo que exige la ley. Y quiero decirte algo, la gracia exige mucho más que lo que exigía la ley. Y la palabra de Dios en el Evangelio, Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Cuidado, Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Así que Jesús no está en contra de Moisés. Jesús está en contra de las interpretaciones que los rabinos iban dando de esa ley. Y Jesús le dice, oísteis que fue dicho, sí, como lo enseñaban los rabinos, pero yo os digo.
Y cuando el Señor nos dice, pero yo os digo, nosotros hacemos, Señor, habla, tu siervo escucha, como tú digas. Aleluya. Y la gracia de Dios, el nuevo pacto, es mucho más elevado que el antiguo y exige mucho más. ¿Qué cuesta más? ¿Dejar de comer jamón o gambas? Bueno, a mí me cuesta eso, me gustaría. ¿Te costaría a ti? Y Navidad ahora con estas fiestas. Bueno, a mí me costó más guardarme en santidad y en pureza en mi noviazgo. Así que uno no domina a la carne dejando de comer jamón. La carne es guardándote en santidad con tu novia, por ejemplo. ¿Se entiende lo que es la carne? Es la palabra que compartía Agustín al principio de parte de Dios. No estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud. ¿De qué está hablando? Los Gálatas, si estaban en libertad, recibieron el Espíritu por la fe, no volver a los rudimentos, no volver. Dice la palabra que si volvemos a edificar lo que destruimos, nos hacemos de nuevo transgresores. Bien. Perdonadme, no sé si esto iba en el tema, pero es que como estaba con Gálatas esta semana, pues ha salido. Para cada uno de nosotros el cambio deberá ser evidente. En Zaqueo fue en ese cambio de la usura y el fraude y cómo repartió todo. En nosotros puede ser la mentira, puede ser el odio, puede ser el orgullo, los placeres sexuales. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y eso demuestra si hemos nacido de nuevo. Una nueva forma de pensar, una forma nueva de desear, una tendencia nueva. Lo que es nacido de Dios no peca. Peca nuestra carne. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Aleluya, esto me encanta. ¿Cuántos han escuchado en su vida personal y en su hogar, hoy la salvación ha venido a esta casa? ¿Cuántos quieren escucharlo? Pues déjame decirte que el único que puede decir eso con toda autoridad y derecho es Jesús. Yo no te voy a decir a ti, ya eres salvo. Repite conmigo. Ya eres salvo. Cuidado. Yo te puedo predicar el Evangelio, decirte que te arrepientas de tus pecados, que clames al Señor de corazón. Aleluya. Pero ¿quién puede decir, eres salvo? La salvación ha venido. Jesús es el Salvador, es la salvación, gloria a Dios. Y Él dijo, la salvación ha venido a esta casa. Y número 8, terminamos ya, se titula, vino a buscar y a salvar. ¿Cuántos pueden ver que Zaqueo buscaba a Jesús? ¿Cuántos dan gloria? Y ahora te pregunto, ¿y cuántos ven a Jesús buscando a Zaqueo? ¿Cuántos le dan gloria? Entonces, ¿quién buscaba a quién? ¿No ves que la salvación es una obra maestra sobrenatural de Dios? Zaqueo buscó a Dios, podemos verlo, ¿no? ¿Tenía interés o no se le veía? Se subía al árbol, tenía interés, se le veía, gloria a Dios. Pero ¿quién se autoinvitó? ¿Quién buscaba a quién? Dios mismo estaba orquestándolo todo en un plan soberano perfecto de salvación, produciendo en Zaqueo esa búsqueda. Si el Señor está produciendo en ti esa búsqueda, aprovéchalo. Porque eso lo produjo el Señor en Zaqueo. Produjo una búsqueda y al mismo tiempo lo buscó. Ahora, ¿a qué no vino y a qué vino Jesús? ¿Alguien lo querría saber? ¿Sabe a qué no vino Jesús? A condenar. Eso es una de las razones que no vino a condenar, sino a salvar. Amén. Pero mira lo que dice Mateo 9:13. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levanta tus manos. ¿Y cuántos pecadores arrepentidos? Levanta las dos manos. Aleluya. ¿Y cuántos pecadores agradecidos? Levanta los pies. Aleluya.
Jesús no vino a llamar a justos. Ahora Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino, a eso sí, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Una persona se puede perder de dos maneras. Una, cuando está fuera de su lugar. Recuerda que Jesús llama a Zaqueo hijo de Abraham, pero estaba fuera de su lugar. Y segundo, cuando se echa a perder en el lugar donde está. De las dos maneras estábamos perdidos sin Dios, fuera de nuestro lugar y echados a perder. ¿Cuántos podrían hacer esa oración? Señor, yo estoy fuera de mi lugar y echado a perder sin ti. ¿Cuántas veces hemos dicho de algunas personas, uy, con lo bonito que se ha hecho a perder? Se ha hecho a perder. ¿Cuántos se comen en la casa los yogures echados a perder? Manuel me dice que como están acostumbrados a comer yogures caducados en la finca, dice, cuando van a un sitio y lo invitan a comer un yogur que está bueno, se ponen malos. Porque están ya... Pero echarse a perder uno es mucho más serio, ¿verdad? Pues el Señor ha venido a buscar y a salvar lo que se había echado a perder. Cuando nuestra causa estaba perdida sin remedio, el gran abogado intervino para ganarnos el pleito. Y cuando nuestra enfermedad estaba desahuciada por todos los médicos, el gran especialista y cirujano dijo, un momento, yo personalmente entro al quirófano. ¿Cuánto le dan gloria a Jesús? Aleluya. Porque dice que todos murmuraban. Cuando entró Jesús a la casa de Zaqueo, todos murmuraban. Todos es mucho, al menos son muchos. Pero ¿qué importa si todos murmuran y Jesús entra en mi casa? Termino con esta reflexión. Si alguno no se salva, no podrá achacarlo nunca a negligencia y desamor de Jesús. Porque nos puede decir, como dice Dios en su palabra, Dios le dijo a Israel, mira qué versículo más tremendo, en Isaías 5, versículo 4, el Señor pregunta, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más puede hacer Jesús que morir en la cruz y hacerse maldición y hacerse pecado para salvarnos a ti y a mí? ¿Qué más necesita hacer para demostrar su amor en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros? Eterno Padre, te damos gracias por este mensaje de salvación. Señor, en esta mañana te rogamos que tú sigas buscando en los árboles o allí donde estemos a Zaqueos, a nuevos Zaqueos y Zaqueas. Señor, en aquellos que tú estás produciendo tú mismo una búsqueda, algunos piensan que están aquí porque han querido venir. Señor, tú sabes la motivación de por qué hemos venido, por qué está aquí cada uno. Pero Señor, tú eres el Salvador, tú eres el Dios soberano que todo lo ve y puede usar todo, Señor, incluso nuestros pecados y nuestras caídas, para atraernos hacia ti. Queremos reconocer en esta mañana que nadie puede venir a ti si no somos atraídos por el Padre. Si no es tu Espíritu Santo quien nos convence, quien nos da convicción. Señor, nosotros hemos demostrado a lo largo de la historia del ser humano de lo que somos capaces de hacer, y es autodestruirnos y perdernos. Solo tú puedes salvarnos. Señor, queremos reconocer y declarar que Jesucristo, Jesús es el Salvador. Pero para ser Salvador también tiene que ser Señor.
Señor, personas que están aquí, que quieren un Salvador, pero no quieren un Señor. Dale luz, dale advertencia clara que no puede ser Salvador si tú no eres Señor. Queremos declarar y recibir por la fe al que es Señor y es Salvador de nuestras almas. Señor, gracias por tu evangelio, gracias por esa llamada divina que hiciste con Zaqueo y muchos otros, y muchos de los que estamos aquí ya. Pero te rogamos que sigas llamando, que sigas diciéndole a personas, date prisa, desciende, baja, es necesario que pose yo en tu casa y que puedas entrar en nuevas casas, en nuevos hogares, en nuevas vidas, en nuevos corazones. Y tú mismo, el único que puede decirlo, el único que lo puede sellar, puedas decir, la salvación ha venido a esta casa. Sí, Señor, salva almas, salva Granada, salva, Señor, los que están aquí que aún no son salvos y aquellos que nos ven en las redes sociales, Señor, rogamos por sus vidas. Llama tú, Señor Jesús. Llama tú, Señor. Señor, gracias. Confiamos que cuando tú pasas por un lugar, por una ciudad, por una vida, por un barrio, por una familia, por un matrimonio, por unos hijos, nada puede permanecer igual. O se pone peor, o hay salvación. Señor, salva tú. Sálvanos, Señor. Gracias, Señor. A ti te damos la gloria y la honra por el poder del mensaje del Evangelio. Y ahora como iglesia, en el nombre de Jesucristo, nos ponemos de acuerdo. Y a todo el que lo ve y lo escucha, enviamos en fe este mensaje. Propagamos y extendemos el mensaje del Evangelio del Reino, del Evangelio de Jesucristo, a toda criatura. Granada, pueblos, provincia, recibid en el nombre de Jesucristo este mensaje y encomendamos a cada oyente a la influencia del Espíritu Santo, que tú vengas trayendo convicción de pecado, el don del arrepentimiento y una respuesta a tu llamada. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús. Y la iglesia, si está de acuerdo, dice amén. Amén. Gracias, Señor.